Empecemos entonces. Veamos si ya empezó a grabar. Listo. Entonces, hoy nos compete pues empezar con nuestro tema de segundo periodo, que es bien importantísimo, ¿sí? Y es empezar a hablar de las teorías del origen del universo, que eso es algo supremamente interesante y pues que siento que a todas y a todos nos compete en algún momento de nuestra vida empezar a decir como, bueno, venga, qué pasó antes, o sea, es decir, qué vino, qué existió antes de que yo naciera, de que mis hermanos, mis hermanas nacieran, después de que, antes de que el profesor de biología naciera, en fin. Siempre uno va a tener esas incógnitas que son un poco existenciales, que son, pues representan unas preguntas bien importantes pues para la vida de cada quien, ¿no? Pero pues hay gente que casi que nunca se pregunta eso, ¿no? Pero bueno, el tema es que pues vamos a manejar unas generalidades de la clase. Empecemos por el desempeño. Voy a leerlo de forma pues muy literal. Formulo hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de organismos. Ojo porque vamos a ver cosas súper interesantes, es decir, vamos a hablar de mecanismos de evolución, como por ejemplo unas barreras biogeográficas permiten que las especies evolucionen o que haya especiación. ¿Mm? Nuestro indicador dice, reconoce las teorías que explican el origen y la evolución de los seres vivos, identificando sus diferencias y semejanzas. Entonces, pues claro, ustedes saben que pues todo el tema de biología se va a manejar siempre con base a las hipótesis y teorías. Recuerden siempre que nunca en biología, jamás de los jamases, vamos a tener leyes, a pesar de que las haya, como por ejemplo las leyes de Mendel y demás. No, no hay leyes. ¿Sí? Porque pues nosotros en biología lo que vamos a tener es sus teorías, porque en base a esas hipótesis que están comprobadas, tendríamos apenas una aproximación de algo que ocurrió. ¿Mm? Y pues el objetivo es introducirlos a ustedes a esas teorías que explican, que tratan de explicar el origen del universo. Pero acuérdense, que tratan de explicar, por favor entiendan todos y todas que no es que haya sido así como pasó, porque es muy difícil saber cómo ocurrió todo este proceso. ¿Mm? Y entonces empecemos con la siguiente imagen. Es la galaxia, por favor, por supuesto, la galaxia en donde nosotros nos encontramos. Y es que uno dice, no, o sea, ¿cómo es posible que en medio de esta galaxia haya tantos planetas, estrellas, cúmulos, supernovas, gigantes enanas, etcétera? ¿Cómo es posible, sí, que hayan tantas cosas en el universo y que actúen como de forma tan armónica, ¿sí? ¿Cuál fue su origen? Es decir, recuerden que pues hay muchas hipótesis que tratan de explicar ese origen, pero que pues la que nos va a sonar más lógica es la que vamos a adoptar, ¿sí? Que en este caso pues es la del Big Bang, que ya pues la explicaremos de forma muy breve. ¿Mm? Pero lo importante es pues entender que en algún momento de nuestras vidas pues hemos mirado para el cielo en una noche y decimos como, Dios mío, pero ¿y esas estrellas qué? Porque hay estrellas que alumbran tanto y otras que no. ¿Acaso las que alumbran más son estrellas y las que no son planetas? Bueno, esas son preguntas que muchos de los científicos que trataron de explicar orígenes de cualquier cosa del universo se hicieron y pues gracias al trabajo de toda su vida, pues podemos entender ahora. ¿Mm? Y entonces cuando uno ve las imágenes de, por ejemplo, del Voyager, del el Voyager 1 o el Voyager 2, que viajó en diferentes direcciones por todo el sistema solar y después por varias partes del universo, y uno se encuentra una de estas imágenes que constantemente publica la NASA, que es la explosión de una supernova, uno ve este espectáculo increíble y uno dice, es alucinante. Es decir, uno podría también comparar, por ejemplo, un corte histológico del cerebro de alguien muerto, y compararlo con esta explosión de una supernova y va a ver que es supremamente idéntico. Es decir, uno dice, de forma implícita está el universo diciéndome que soy parte de él, y es que somos parte de él, o sea, es algo que es innegable. ¿Mm? O también cuando uno ve esas imágenes que ellos publican de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional, pues que uno puede ver el planeta y uno dice, no, o sea, ¿de dónde surge tanta belleza? ¿De dónde surge tanta armonía? ¿Sí? Porque estoy aquí yo sentado escuchando una clase virtual de biología. ¿Por qué? ¿Mm? Entonces todos esos interrogantes pues nos llevan siempre a tratar de explicar algo.
O cuando uno, por ejemplo, ve las especies de la Tierra, la gran variedad de especies de todos los 7 reinos, que se acuerdan que nosotros los vimos de forma muy específica, hubiera sido o sería muy chévere verlos de forma detallada, pero pues no nos alcanzaría como el tiempo. Pero ustedes pueden indagar y cuando uno ve estas especies, uno dice, este ejemplo de Azula nebouxi, que uno dice, pero ¿esta ave qué? Es decir, ¿para qué le sirven esas paticas, esas botas azules que tiene este bicho? ¿Sí? Y si uno quiere ir de forma más microscópica, dice como, bueno, pero hay algo que le tiene que dar el color a esas patas. Hay algo en ese azul que a esta pajarita le parece pues como muy sexy, ¿no? Para que haya una descendencia de esa especie y pues pueda seguir subsistiendo. ¿Sí? Entonces ese tipo de preguntas es las que uno se hace y las que lo conectan a ese origen del universo, porque pues toca empezar en orden, desde el inicio, desde el universo y pues ir a lo más chiquito y así lo vamos a abordar. Vamos a empezar universo, vamos a empezar sistema solar muy breve, formación de la Tierra y después el origen de la vida pues en nuestro bello planeta. ¿Mm? Y bueno, para como darles unas coordenadas a aquellos que pues no sepan dónde nos ubicamos o más bien dónde se ubica nuestro sistema solar, chequen esto. Esto es pues la galaxia en la que nos encontramos y vea dónde estamos nosotros. No, bueno, el sistema solar, porque pues en ese sistema solar va a estar la Tierra pues somos muy chiquiticos. Estamos muy lejos afortunadamente pues del centro como de esa galaxia, ¿sí? Y estamos en un punto estratégico, pues, en donde se han dado unas condiciones ideales para que estemos hoy escuchando esta clase de biología. ¿Pero por qué? Esto parece una clase de filosofía, pero bueno. Am, Empecemos como con un muy sencillo ejercicio que nos va a dar como idea de la magnificencia del universo y pues de todos esos fenómenos que allí ocurren y a mí siempre me gusta empezar a citar pues la velocidad de la luz, que pues como todos sabemos la velocidad de la luz eh, viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Eso es muchísimo en un segundo, o sea, lo que les digo, cuenten uno y ya la luz viajó 300.000 kilómetros por segundo, cuenten uno, dos, y ya en 2 segundos viajó 600.000 kilómetros, pues la luz. ¿M? Y acá tengo pues como un dato interesante, la distancia del Sol perdón, lo que la luz se demora en viajar del Sol a la Tierra es 8 minutos y 19 segundos, pues que eso equivale a 499 segundos, multiplicamos por la velocidad de la luz y entonces en 8 minutos y 19 segundos la luz desde el Sol a la Tierra viajó 149.700.000 kilómetros, o sea que eso es mucho. Y entonces uno de ustedes o una de ustedes me dirá, uy, venga, profesor, o sea que uno vive en una continua ilusión. Y yo les diría, pues claro que sí, porque la luz que nosotros estamos viendo actualmente ya no existe desde el origen que provino, desde el sol. O sea, uno a toda hora está viendo fantasmas, pero fantasmas físicos, no fantasmas de creepypasta y demás, ¿no? Y para que se hagan así como una idea muy general, la distancia que hay de Bogotá a La Guajira, pues de los que han ido a la costa, pues saben que es de 1.000 kilómetros o sea, aproximadamente es de 1.000 kilómetros, que los que han hecho el viaje en carretera saben que es tortuosísimo, más tortuosísimo que una cuarentena por un virus global. Es larguísimo, o los que lo han hecho en avión saben que es muy relajado, pero son 1.000 kilómetros, es una extensión vasta de tierra, y entonces la luz en un segundo se tardaría, perdón, la luz desde Bogotá hacia la costa se tardaría una milésima de segundo en llegar, o sea, no hemos contado ni siquiera un segundo y ya la luz está ya tomándose una limonada de coco y bueno, comiendo ceviche y demás. Y para que se hagan otra idea, el diámetro de la Tierra pues es de 12.742 kilómetros aprox, ¿no? Y entonces perdón, la luz se demoraría una centésima de segundo en dar toda la vuelta a la Tierra desde un punto de origen, supongamos Bogotá. No sé si recuerdan ese capítulo de Dragon Ball Z cuando Trunks y Goten se logran fusionar, que se vuelven Super Saiyajin 3 y le dan como tres vueltas a la Tierra, bueno, algo así.
La luz es muy rápida, es lo más rápido del universo hasta ahora conocido, ojo, porque hay muchos elementos que no se han descubierto pues del universo y demás. Y entonces para medir las grandes distancias que hay de un planeta a otro, de una galaxia a otra, se utiliza pues el año luz. Y esto equivale a 9,4 billones de kilómetros, que pues eso es muchísimo. Y hay planetas y hay galaxias que se encuentran a miles de años luz. Entonces, pues el universo es un lugar muy vasto. Entonces ustedes, alguno de ustedes de los que se interesa por esos temas dirán, oiga, profesor, entonces es posible que en otros planetas hayan vida. Pues yo les diría que desde mi perspectiva, yo creo que sí, o sea, sin lugar a dudas, yo creo que sí. Lo que pasa es que no han bajado aquí a la Tierra porque como lo vimos en el meme anterior, yo creo que llega aquí un alienígena y de una, uy, venga, ¿qué sabe este man? Venga, lo abrimos y miramos si tiene corazón, si tiene sistema reproductor, cómo es, venga, toquemos, saquemos una cura contra el cáncer con la sangre de este bicho. Entonces, pues los manes no creo que se atrevan aquí a arriesgarse porque no, dirán, no, bajamos y, mejor dicho, hacen todo tipo de alimento con nosotros. Y bueno, en fin. Pero básicamente para resumir todo lo que hemos estado hablando, ¿a qué se remonta ese origen del universo? Pues es ese instante en que toda la materia y energía surgió en ese universo, ¿sí? Porque aquí no puse tiempo, chicos, porque resulta que el tiempo es una invención creada por el hombre, o sea, ustedes saben que el tiempo no existe, sino que es una forma de la que nosotros tenemos para medir, pues el tiempo, el tiempo. ¿M? Y en ese instante en que la materia y la energía surgió, pues ocurrieron una infinidad de fenómenos físicos que hicieron que ese universo tuviera una gran expansión. ¿M? Hay muchas teorías que tratan de explicar pues ese origen que tanto nos interesa, pero hoy solo vamos a ver la del Big Bang. ¿M? Y esa teoría pues obviamente es la más aceptada por la comunidad científica. Y entonces, ¿qué postula esa teoría? Pues que hace 13.730 millones de años, que eso pues es muchísimo, que es una edad aproximada que se tiene del universo, pero que realmente no se sabe si es verdad. Acuérdense que en la ciencia siempre va a haber un margen de error, ¿sí? Pero pues suponemos que fue hace 13.730 millones de años en un instante definido, que pues todo lo que conocemos tuvo lugar a su origen. ¿Mm? Entonces, ¿de qué habla ese Big Bang? Entonces, pues, ¿qué fue ese punto inicial? ¿Se acuerdan que pues muchos autores dicen que era que el universo se condensaba eh, como en una forma de cabeza de alfiler, que era muy chiquitico, y que ahí estaba toda la energía que se conoce actualmente en el universo, y que pues cuando hizo explosión, se expandió por un espacio vacío donde supuestamente no hay nada, porque realmente en la nada no es que no haya nada, en la nada siempre hay algo. Alguno de ustedes dirá, ay, sí, profesor, usted tiene razón, porque si yo digo que en un cuarto no hay nada, sí hay algo, porque pues hay electrones y átomos de hidrógeno y oxígeno, y en fin, en la nada, pues no es que no haya nada. Pero bueno, estamos muy filosóficos hoy, deberíamos estar más biológicos, pero bueno. Eh, entonces ese universo cuando explotó tuvo una muy alta densidad y además una muy alta temperatura y pues como en ese estallido todo se expandió, obviamente se empezó a enfriar. Y cuando se empezó a enfriar, ustedes saben que empezaron a ocurrir muchas reacciones químicas, porque es como cuando yo tengo un pedazo de metal que empieza a calentarse al rojo vivo a 1000 grados y quiero moldear, no sé, un cuchillo o cualquier otra cosa, pues cuando ese metal se empieza a enfriar ocurren unas reacciones químicas y físicas que me determinan pues la consolidación de un material y así fue como ocurrió en el origen de este universo. Pues permitió la formación de partículas subatómicas. Acuérdense que tenemos una variedad de partículas subatómicas que más adelante miraremos. Estas partículas subatómicas se fusionaron y dieron origen pues a los átomos. Y acuérdense, mis queridos y queridas amigos, amigas, que el primero que se formó, bueno, que se supone que se formó fue el hidrógeno, pero no el hidrógeno, el átomo de forma original,
sino uno de sus isótopos, ¿se acuerdan? Que era el itrio, que después vino el deuterio y después vino el titrio. Bueno, ustedes se acordarán cuando de pronto lo vean con Michael o cuando lo vieron con, bueno, otros profesores y demás. Entonces se empezaron a consolidar todas esas nubes de átomos y demás elementos súper esenciales y pues empezaban a formar unas nubes súper gigantes en donde se condensaban mucho más por fenómenos de gravedad y así fue como se empezaron a formar las estrellas, que también tenían mucha atracción, mucha temperatura y las condiciones ideales para que más elementos químicos se siguieran pues formando. ¿Con qué fin? Eso es algo muy difícil de descifrar, o sea, era como yo les decía en una clase, uno no puede, no le cabe en la cabeza que lo vivo exista a partir de lo que no está vivo. O sea, todos ustedes, yo, todos los animales, todas las plantas que pues de alguna forma están vivas, existen de algo que no está vivo. Es decir, un átomo de carbono, pues uno no puede decir que esté vivo. Simplemente es una cosa que interactúa con otros elementos y bueno, nos mantienen aquí en esta clase virtual de biología para tratar de entender por qué tengo átomos en todo mi cuerpo y para qué y por qué estoy aquí. Bueno, esos son efectos secundarios de la cuarentena. Ah, bueno, y luego de esta formación de estrellas, entonces, pues ocurre la explosión de las supernovas y ustedes dirán, oiga, profesor, pero en esa explosión de las supernovas, por toda esa cantidad de energía liberada, ¿no se crearían nuevos elementos? Y yo les diría, pues claro que sí, brillante estudiante. Y además, acuérdense que en las explosiones de las supernovas hay tanta energía que se generan agujeros negros y esos agujeros negros absorben hasta la luz, que eso es algo impresionante, que más adelante vamos a ver un poco el tema del multiverso y la física cuántica, que es bien chévere. Y entonces, nunca olviden que el Big Bang dice que pues, el universo siempre está en continua expansión, ¿m? Y en movimiento, eso sí es claro. Y vean, esto es una tabla de las partículas y partículas subatómicas que actualmente existen. Entonces, chequen, este es el modelo actual que se debe manejar para el átomo. Acuérdense que ya no se puede manejar el que es como una bolita y dos papitas ahí girando. No, el modelo actual químico es el modelo de Erwin Schrödinger, que ustedes recuerdan al tipo por el gato de Schrödinger, el que existía y a la vez no existía, fue él. Ahorita miramos más lo del tema del gatico o una gata, esperemos bueno, ambas cosas porque pues es física cuántica y demás. Oiga, esto parece más, es una clase de física, por Dios. Bueno, entonces vamos a tener ese modelo químico del átomo actual, el modelo de Erwin Schrödinger, que va a tener sus electrones, va a tener sus protones y sus neutrones. Pero ojo, porque, por ejemplo, si yo cojo un electrón y empiezo a dividirlo, bueno, si eso fuera posible poder visualizarlo bien, lo que vamos a encontrar allí son fotones, o sea, partículas subatómicas de ese electrón, que esas partículas son utilizadas por las plantas para existir, que uno nos dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible eso? Pero bueno, y dentro de los protones vamos a tener quarks. Si recuerdan que hay una tripleta de quarks en cada protón y neutrón que los mantiene unidos y bueno, y demás. Pero tampoco olviden que detrás de esos quarks se van a dividir en fermiones, en leptones, en hadrones, mesones, bosones y demás partículas. Esto no lo puse para confundirlos a ustedes, sino para que pues conozcan que aparte del átomo hay unas partículas subatómicas importantísimas, como el bosón de Higgs, la partícula de Dios. ¿Se acuerdan que creo que con ustedes hablamos de la partícula de Dios? Que le dicen así porque esa partícula está en absolutamente todo lo conocido de la naturaleza, incluso en la materia oscura y demás. Bueno, y entonces aquí pongo esta imagen para que ustedes se reivindiquen y digan, joder, sí soy parte del universo, sí lo soy, porque tengo partículas del universo que no sé en qué parte del universo se habrán generado, pero sí tengo un poquitico de certeza de que pues haya sido en el Big Bang. Y pues yo, como les comentaba en noveno, ustedes saben que todos nosotros y pues todo lo que existe fuimos creados en las estrellas. Ya que cuando ustedes se paran allá en Barranquilla
o en Tolima, donde sea que vayan a vacacionar y checan las estrellas en un cielo oscuro, están viendo es a sus propias mamás o a sus papás, o bueno, lo que sea. Y entonces el cuerpo humano va a estar compuesto de un 65% de oxígeno, que eso es mucho. Acuérdense que el oxígeno está relacionado con el envejecimiento prematuro, porque el oxígeno, valga la redundancia, oxida. Entonces el oxígeno es responsable del envejecimiento, pero también es gracias a una parte de los cromosomas, ¿sí? Y otros factores más. De carbón vamos a tener 18,5%, que eso es pues bastante porcentaje. De hidrógeno vamos a tener 9,5 y por último de nitrógeno 3,3, que estas son las más grandes proporciones de biomoléculas que tenemos. O sea, las más importantes van a ser oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y aquí hay una pues larga lista de otros bioelementos o biomoléculas secundarias. ¿Mm? Y bueno, acá hacemos una pausa para tratar de asimilar como todo lo que hemos escuchado hasta ahora, que suena un poco enredado, pero que es bien importante entenderlo y acá les enseño como una jugada para que añadan a su libreta de viejas confiables cuando estén en plan de ligue. Entonces le pueden enviar esto a su tinieblo o a su tiniebla y entonces dice, hola guapa, ¿no serás un compuesto de fósforo, herbio, hierro, carbono y tantalo? Porque eres perfecta. Claro, hay estudiantes muy curiosos como yo, que cogía las letricas de la tabla química y bueno, empezaba a armar letras. No les voy a decir cuáles más, pero grábenlo en su libreta de viejas confiables para un plan de conquista. O se lo pueden enviar al profe Mike para unos punticos. Ok, volvamos. Entonces, un modelo general de ese Big Bang es este que ha creado pues la NASA y es que chequen aquí donde voy a subrayar donde dice el tema de fluctuaciones cuánticas, es donde ocurre esa explosión del Big Bang. ¿M? Y cuando hay esa explosión pues ocurre un fenómeno de inflación que básicamente va a producir mucha radiación, eh, mucha electromagnetismo y demás fenómenos que van a hacer que esa materia y que toda esa energía pues se expanda en un lugar determinado. Entonces uno de ustedes me dirá, profesor, pero ¿qué había antes del Big Bang? No lo sé yo y no lo sabe la humanidad todavía. Bueno, tal vez esté en algunos archivos secretos, pero yo hasta ahora no lo sé. Y después de esa expansión va a haber un periodo que se llama la edad oscura. Acuérdense que la materia y la energía oscura están en una mayor proporción en el universo. Aparte de lo que nosotros podemos ver, la materia oscura y la energía oscura está en todo lado y es importantísima para que exista lo que pues nosotros podemos ver, ¿sí? Luego de esa clara distribución de fenómenos, vienen apareciendo las primeras estrellas que, como ya les había explicado, pues se formaron por el tema de gravedad, por el tema de la fusión y de todas las facultades que pues, tienen los átomos para unirse. Y entonces en esa continua expansión y formación de estrellas viene la formación de galaxias y de planetas. ¿M? Y entonces este universo se sigue expandiendo y actualmente, o sea, en este momento, mientras estamos hablando, pues ese universo se sigue expandiendo. Pero entonces uno de ustedes me dirá, profesor, espere un momentico, vamos a calmarnos. Ustedes dirán, Michio Kaku, yo he escuchado que él dice que no pudo haber una explosión, ¿sí? Porque en ese momento en el que hubiera ocurrido ese fenómeno, pues toda esa interacción de materia y energía no hubieran hecho posible como la expansión del Big Bang. Y yo le respondería como, calma, vamos a calmarnos. Lo que dice Michio Kaku y lo que dicen las personas del Big Bang, lo que dicen las personas de la teoría inflacionaria, lo que dicen las personas del multiverso es solo una forma de entenderlo. ¿Listo? Es para dar claridad. No hay teoría definitiva que nos responda el origen del universo. Recuérdenlo, anótenlo en negro, azul, anótenlo en la agenda, anótenlo en el cabezal de la cama, en la cocina, en todo lado, por favor, en el espejo, que en biología y en ciencia, bueno, más que todo en biología no hay una verdad definitiva, en realidad, pues en todo conocimiento, pero volvamos. Y bueno,
alterno a todas esas teorías que hay de creación del universo, que pues yo solo dejé Big Bang porque realmente es como la más acertada, quise agregar también la del multiverso. Porque ¿qué dice el multiverso? Pues es que es un conjunto de muchos universos existentes que no podemos ver, pero que están allí presentes. Según estas personas que postularon eso, se supone que ustedes, todos ustedes y todas, están enfrente pues del computador o bueno, escuchando esta cosa y resulta que en este mismo momento están pasando 7 cosas diferentes en un universo alterno, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se explica eso? Chéquenlo. Eh, bueno, pues esta es una forma de explicar el multiverso. Entonces vamos a tener 6 tipos de universos alternos al nuestro, ¿sí? Se supone que este es en el que todos nosotros vivimos, en la realidad en la que estamos, pero hay 6 niveles debajo de todos los que, de todo del que estamos viviendo, ¿sí? No voy a explicar cada rango de esos multiversos porque sería algo muy confuso. La idea no es saturarnos de información, pero llévense esto en la mente. Voy a traer a colación el tema otra vez de Erwin Schrödinger, el que postuló lo del tema del gato de Schrödinger y de cómo predecir el momento en el cual se encuentra un electrón, y que pues obvio eso no se puede, porque el electrón está y a la vez no está, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa con el tema del gato de Schrödinger? ¿Qué pasa con el tema del multiverso? ¿Y qué pasa con nosotros? Voy a poner un ejemplo así como muy bachillerato, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un estudiante de noveno o una estudiante de noveno de otro colegio, no del liceo, que de pronto se le quiere declarar a otro estudiante o a otra estudiante de su mismo curso y de pronto se abre un abanico de inmensas posibilidades. Hagamos el ejemplo contextual. Una posibilidad es que se le declare y esta chica o este chico se enamore de esta chica o chico, ¿sí o no? La otra es que le diga que no. No. La otra es que este chico o chica le diga y esta persona de pronto lo piense y en un futuro pues lo planee llevar a cabo, pues como aceptar ser su pareja y demás. La otra es que le pegue, bueno, no sé, se abre un abanico de posibilidades y lo que ocurre es que en un universo de todos los que tenemos, supuestamente debajo de nosotros, van a ocurrir todas las posibilidades, mis amigos y amigas. Entonces, ¿a qué viene el tema de esta reflexión? Pues cuando una persona, bien sea en el caso de los hombres o mujeres, les dice que no sea su novia o su novio, no se preocupe porque en un universo alterno ustedes ya son novios. En otro universo, no sé, fueron hermanos. En otro, bueno, en fin, creo que me entendieron. ¿Mm? Pero ese es el tema del universo, es decir, las cosas pueden pasar en este momento y en esos otros 6 universos alternos pasan las otras posibilidades que ustedes imaginaron, ¿sí? Entonces supongamos, pongamos pues otro ejemplito así como chévere. Yo les estoy dando esta clase de biología, pero en otro universo alterno se me fue el internet. En otro eh, me desmayé. En otro me gané el premio Nobel y bueno, en fin. En otro me atacó el COVID-19. Bueno, en fin, un abanico de posibilidades infinitas. Entonces, siempre llévense esa idea del multiverso. Si algo no pasó y que ustedes querían que pasara en su vida, no se preocupen, en otro universo pasó. Es así de simple. Y bueno, ojo con una cosa, porque este esquemita, lo que me está mostrando a mí, es brevemente la proporción de materia y energía que existe en todo lo que conocemos. Entonces, vea, yo voy a tener un 74% de materia oscura, que eso es muchísimo. Y esa energía oscura, ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Voy a tener un 22 de materia, perdón, en el 74 es energía oscura y en el 22 es materia oscura, ¿sí? Obviamente esa materia y esa energía oscura van a estar interactuando con todo lo que conocemos, ¿m? Que es un 3,6% gas intergaláctico, que ese gas es bien importante para consolidar la creación de muchos elementos. Y entonces hay algo muy curioso que a mí me llama la atención,
y es que cuando se descubre un meteorito que está hecho de diamantes o de oro, pues muchas personas dicen como: "Uf, sería muy genial traerlo a la Tierra". Yo creo que no sería tan genial porque sería como otra causa de extinción masiva. Pero bueno, eso es un poco del tema filosófico, ¿no? Es decir, el oro es un metal, el diamante pues es también un elemento, sino que pues los humanos somos los que le damos el significado como a las cosas, ¿no? Es decir, el dinero realmente no vale, no vale para nada, el dinero es un papel, pero el dinero es un intermediario para obtener algo que yo quiero. Bueno, ya, dejemos la filosofía atrás. Me gusta, pero sigamos en biología. Y vamos a tener un 0,4% eh, que corresponde a las estrellas, a los planetas, a las supernovas, a los animales, a los chicos y chicas de noveno del Liceo Colombia y al profesor de biología. Está en ese porcentaje. ¿Mm? Como ustedes pueden ver, materia y energía oscura es muchísimo. Y entonces concluyamos. Esa materia oscura, pues, ¿a qué corresponde? Pues es un tipo de materia que nunca va a emitir una radiación electromagnética. O sea, si uno pone, por ejemplo, un estereoscopio para llegar a checar si tiene un espectro electromagnético, pues esa materia oscura nunca nos va a dar algún espectro visible, nunca, nunca, porque no la tiene. Pero ojo porque va a estar siempre interactuando. ¿Sí? Y además va a tener pues efectos gravitacionales sobre las estrellas, galaxias, planetas, sobre absolutamente todo. ¿Mm? Y se especula que esa materia oscura está compuesta por neutrinos ordinarios. ¿Y qué son neutrinos? Recuerden, partículas subatómicas. Y entonces estos WIMPs y las acciones que yo les menciono es básicamente eso, partículas subatómicas. Entonces uno de ustedes o una de ustedes dirán: profesor, pero hermano, póngase serio, o sea, si no hemos sido capaz de detectar un átomo de forma eficiente para poder verlo tan lindo como lo dibujan en los esquemas de los libros de química y de física, hermanito, ¿cómo fue posible que detectaran esas partículas subatómicas? Pues chicos, recuerden que nosotros tenemos una tecnología muy avanzada, que es el Super Collider, el colisionador de partículas que nos permite evidenciar de que sí existen esas partículas subatómicas y que de alguna forma nos las ideamos para visualizarlas. No me pregunten cómo, porque eso es algo muy complicado de entender, es decir, la inteligencia humana ha llegado a unas escalas que uno ni se imagina. O sea, nada más chequen su computadora o si están desde el celular. ¿Cómo hicieron eso? Por Dios. En fin, terminemos y concluyamos con la energía oscura, que esta forma de energía oscura también va a estar presente en todo el espacio y que va a producir una presión para que este universo se siga pues, pues expandiendo. Y ya, hemos terminado. Entonces, los dejo con la siguiente imagen de reflexión para que ustedes hagan eso. Es decir, mírense a ese espejo y pregúntense, o sea, el origen del universo realmente es un fenómeno pues que abarca todo lo que existe y a todo lo que vive, y dentro de ese fenómeno estoy yo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es mi función elemental dentro de este gran universo? Vida solo hay una. Sabemos que solo podemos vivir una vez, y los que han cruzado al umbral de la muerte, pues no han vuelto para contarlo. Entonces, chéquense a un espejo y digan: maldición, tengo una oportunidad de hacer algo en esta tierra. Tengo la oportunidad de aprender mil cosas y tengo la oportunidad de aprovechar estas increíbles clases de biología. Gracias, amigos. Hemos terminado por ahora. Voy a cortar la grabación y si tienen algunas preguntas, pueden lanzarlas. Profe, una pregunta.